estamos hablando de distintas maneras de comunicarnos. Me refiero a la diversidad de plataformas y tecnologías, como la diferencia en la manera en la que nos estábamos organizando como sociedad y cómo eso ha cambiado a partir de las redes sociales, por ejemplo, o de las plataformas digitales en general. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuánto ha impactado realmente? ¿Es algo que podamos determinar ya, Teresa? A ver, la verdad es que han sido revolucionarias en la manera en que nos organizamos en términos sociales, en términos laborales, en términos educacionales. Ahora, los cambios o los efectos que esto ha tenido han ido evolucionando desde cuando comenzaron, desde cuando partieron 2004, 2005, 2006. El 2011 vinieron muchos movimientos sociales, se tenía una visión muy optimista de cómo esto gatillaba, que la gente se coordinara y participara y la gente que en general no tenía voz podía tener voz, etc. Esos eran un poco los discursos iniciales de lo que se pensaba. Y el día de hoy esos discursos o esa efervescencia inicial de cuáles eran los efectos, cuáles eran los impactos, han ido decantando un poco más y ahora vemos mucho mayor complejidad. Sabemos que la gente que en general no tenía voz también tiene menos voz en redes sociales que las que la tenía. Hay brechas, hay inequidades en eso y también estamos viendo algunos efectos más que pueden ser más negativos. También hay viralización de discursos de odio y donde se junta gente parecida entre sí y entienden a conversar de temas muy parecidos entre sí. Qué importante lo que dices, Teresa, porque has hablado en este repaso que haces un poco cronológico, ¿no es cierto?, de la erupción de las redes sociales en nuestras vidas, o las TICs, el crecimiento de las TICs en medio de la revolución digital, ¿no es cierto? Hablas de los cambios en el trabajo, hablas de los cambios en las vidas personales, de que nos juntamos con los que piensan más parecido a nosotros mismos. Hablabas de la democratización. Se pensaba que al fin se democratizaban los espacios de opinión. ¿Tú concuerdas con el diagnóstico, Ana María? Sí, en general es algo que tiende a ocurrir, pienso, con todas las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos centradas en las redes sociales y vamos a hablar de digitalización, pero no es muy distinto de lo que ocurría con las tecnologías más antiguas o análogas, ¿no? Con la imprenta, exacto, con el teléfono, con el cine, que hay una resistencia inicial y por otro lado también hay un efecto mesiánico, ¿no? Una esperanza, porque esta tecnología va a venir a revolucionar y a producir cambios positivos también para la sociedad. En ese sentido, la importancia de las tecnologías digitales fue muy profunda. O sea, la esperanza que había en la creación de comunidad, en la posibilidad de personas de tener, por ejemplo, manifestaciones de su identidad en un espacio seguro, que es los años 80, 90, con los estudios de Sherry Turkle y otros, donde hay mucha esperanza en la tecnología. Y en ¿A qué te refieres, pero concretamente con manifestaciones de su identidad en un espacio seguro? Una persona, por ejemplo, que no se sentía cómoda con su cuerpo, que tenía un espacio donde ese cuerpo no era importante, porque era textual, claro, la conversación. Y de hecho se habla mucho de los jóvenes también hoy, o de las y los adolescentes, cómo pueden efectivamente empezar a experimentar esos cambios de una manera segura en este espacio. Pero hablaban, exacto, y quisiera que abordáramos la parte colectiva y organizacional, la parte democrática, la parte social. ¿Qué cambios se han visto ahí? Y quisiera que las dos nos entregaran aspectos positivos y aspectos negativos que se han podido observar, ya con este tiempo de investigación, Teresa. A ver, desde el punto de vista positivo, es la manera en que nos estamos relacionando. Es la manera en que nos podemos coordinar mucho más fácilmente. Es la manera en que podemos encontrar a otros que comparten los intereses y eso tiene muchas cosas positivas. Tiene también, como decía Ana María, un impacto en la construcción de tu propia identidad, en quién eres tú, en cómo te relacionas con el resto, porque conoces a otra gente, tienes mucha más probabilidad de conocer a otra gente como tú. En términos educacionales también tenemos nuevas herramientas. Entonces, en ese sentido, es más allá una oportunidad en las formas en que nos estamos relacionando hoy en día. En términos negativos, en términos, claro, más complejos, tal como eso ocurre, también ocurre que dentro de esas mismas comunidades hay discursos, hay ideas, hay discursos de odio, se puede propagar desinformación.
y esa desinformación te empieza a llegar a través de tus propias redes, por lo tanto muchas veces confías en la información que te entregan tus redes y puedes tender a creer más en esa desinformación. Otros riesgos que tiene es que nos hemos ido dando cuenta, hoy en día en general están todos conectados. El 90% de la población en Chile usa Internet, ¿ya? Y usa redes sociales, WhatsApp, Facebook. Pero al interior de esa conexión hay distintos niveles también, ¿ya? Entonces no todos tienen la misma oportunidad, incluso dentro de las redes sociales. Hay distintos niveles de calidad de conexión, de habilidades digitales. O sea, este espacio que se supone que iba como a democratizarnos, por las mismas brechas, amplifica o desequilibra las maneras en las que nos conectamos. Quizás, Ana María, tú que además estudias movimientos sociales, ¿de qué manera también en esa organización colectiva y en la política, por ejemplo, o en las formas de gobernar, ha impactado? De alguna manera reproduciendo también las inequidades y las brechas que se dan o que se han dado sociohistóricamente, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de una tecnología, no podemos pensar que esa tecnología por sí misma es inocua. Es decir, esa tecnología tiene detrás personas que la construyen, tiene un fin. Una tecnología, por ejemplo, ¿no? Las dadas por redes sociales son grandes compañías que tienen detrás una serie de ingenieras e ingenieros que lo que hacen es moldear de alguna manera cómo esa tecnología opera sobre nosotros. No estoy diciendo con esto que nosotros vayamos a ser afectadas o afectados directamente y que no podamos tomar decisiones. No es tan simple como eso, es mucho más complejo. Sí. Pero efectivamente, detrás de las tecnologías hay también grupos de personas que las piensan. Grupos de interés, de hecho. Y también personas que vienen con sus propios sesgos y sus propias maneras de pensar el mundo. Por lo tanto, las tecnologías de alguna manera tienden a replicar esos problemas que son estructurales y que requieren de mucho trabajo colectivo, de mucha escucha a las diferentes comunidades y que tienden de alguna manera también a reproducir nuestra desventaja en términos geopolíticos también.